Hola, lindo día o linda noche para todos y para todas. Donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo, que van a recibir este compartir de experiencias. Bueno, le doy la bienvenida a Clara nuevamente. Gracias a ti también por brindarnos este espacio de compartir y de Pues analizar y de mirar. rico conversar de nuevo. Ay, sí. Eso. Antes de que termine el año, como hacer un cierre bien bonito. Sí, digamos que este es como una pequeña iluminación para el eclipse que viene, para los cambios de que pasamos como de un cierre o muchos cierres de muchos ciclos y vamos a comenzar un ciclo que se abre importante astrológicamente hablando, donde las comunicaciones o el elemento aire estará muy activo. O sea que Claro, y por todo lo que aconteció este año, bueno, todavía no hemos terminado, pero todo lo, digamos, ese montón de alineaciones también que se han dado y que, bueno, hemos recorrido y hemos, digamos, impregnado un aprendizaje muy bonito para nuestra alma y nuestro espíritu. Bueno, Clara, entonces hoy sí, queremos, prácticamente ujú, una desprogramación completa de información antigua que ya no nos sirve, que no la necesitamos y fluir con lo nuevo, con lo que viene. así es. Bueno, y hoy queremos entonces compartir un poquito, o bueno, mucho, digámoslo, lo de mapa de sueños, mapas de vida, cómo de alguna manera hemos comprendido la ruta que seguimos en nuestra vida, cómo ese guía interior nos ha mostrado a través de los sueños hacia dónde debemos movernos y qué herramientas vamos utilizando para esto. Entonces, bueno, Clara, me encantó en lo que me venías conversando y era todo este tema de cómo es esa forma en la que has ido comprendiendo tu propio lenguaje, en la que también se ha ido, digamos, mostrando o tú has ido proyectando esa realidad y qué es lo que ha acontecido durante todo eso, o sea, qué se te ha presentado. Eso sería muy chévere que nos compartieras. Bueno, basada en mi experiencia de viajes externos, porque pues de todas maneras, uniendo las dos realidades a la palabra viaje, siempre en mis traslados de ciudad, trasladé a vivir a Bucaramanga, luego a Bogotá, entonces digamos, desde allí comenzó como un camino, porque yo me fui a vivir a los 31 años a Bucaramanga y comencé como a organizar todo anticipadamente, o sea, yo no conocía pues la idiosincrasia de la gente, no conocía, no había tenido sino una relación, había tenido mi primer novio de allí, pero no es lo mismo cuando uno va a un lugar de paseo que cuando se va a vivir. Entonces, digamos que mi experiencia simultánea de sueños, viaje, vida externa y vida interna empezaron a conectarse desde ese momento que yo me trasladé a la primera ciudad, porque me acuerdo que mi jefe me decía que yo, ¿por qué estaba como preparando el viaje, como averiguando cosas, si ni siquiera había llegado allá? Yo le dije, no, es que hice una meditación porque realmente esa fue una de, como de mis meditaciones, así como de ensueño, en ese momento donde como a esa edad uno no solía pues moverse, antes no se movía uno tanto como ahora, pues realmente me tocaba abrir una oficina nueva, no conocía a la gente. Entonces hice una meditación y lo único, la única imagen, porque eso es lo lindo de la ensoñación o de los sueños, es que son imágenes que hablan. Aquí no hay palabras, es simplemente el mensaje. Entonces me vi, porque digamos tengo mucha afinidad con el agua y con el mar, me vi en el mar, como en Coveñas o en Toluca, es como mi sitio donde la primera vez vi el mar, o sea que era un mar importante en mi vida.
al año, o digamos cuando mis papás me llevaron la primera vez que vi el mar, eso causó una impresión muy profunda a mí, en mí el agua, y en esa meditación simplemente aparecí yo como dejándome llevar por las olas, como suavemente las olas me llevaban, y cuando me desperté sentí como ese movimiento rítmico y pausado, porque no era un oleaje fuerte, y cuando me desperté la frase vino de inmediato: déjate llevar. Y así fue. Entonces, digamos que simplemente uno sí tiene que coordinar cosas concretas, como son, por ejemplo, pues dónde va a vivir, si necesita carro, o dónde iba a ser la oficina, bueno, como cosas prácticas. Entonces, digamos que con mis cambios de lugar físico sucedieron también aquí en Inglaterra, porque pues digamos cuando yo me casé, nosotros estuvimos viviendo 4 años acá en Inglaterra, pero yo llevaba un año antes de que fuéramos a vivir a las Islas Baleares, soñando con islas, con el mar, con aguas, pero islas todas pequeñas y como archipiélagos. Y en esos momentos yo pues realmente no conocía, sí iba de vacaciones a Mallorca, pero pues no había como conectado con Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentor, como todo el archipiélago en conjunto. Y entonces era como si yo sobrevolase en las noches en mi cuerpo energético esas islas, porque cuando ya llegué allá me di cuenta que realmente había recibido el anuncio de que ese iba a ser mi lugar con una anticipación de un año. Entonces, por eso yo digo que de repente para cada persona puede funcionar dependiendo como lo organizada, lo desorganizada, o digamos como cierto orden que la persona maneja, porque de otra manera cuando yo llego a un lugar, mapa interno, mi propio mapa intuitivo, no me gusta que nadie, o sea, me gusta averiguar tips y me gusta que otras personas me cuenten tips de sus sueños o de cómo entran en estados alterados de conciencia, cómo ensueñan, pero en mi mundo personal me gusta guiarme a mí misma y me gusta que todo me suceda naturalmente, que yo llegue a una ciudad, la descubra, cada día salga, coja, me pierda, me encuentre, o sea, me gusta realmente ser mi propia guía. Claro, y eso es, digamos, lo más importante y lo que queremos compartir ahorita, que seamos nuestra propia guía, que hay, digamos, situaciones externas, hay señales, hay símbolos que nos hablan, pero que realmente al final siempre tomamos esa decisión de hacia dónde nos queremos mover. Cuando hablabas, por ejemplo, de la forma en la que tú haces esta conexión, pues también pensaba bueno, yo, ¿cómo hago esta forma? O sea, cómo he venido entendiendo ese lenguaje y ese simbolismo que se representa para mí. Y pues a través de los años pues me he dado cuenta de que le he dado como un nombre también a este momento y se llama como el escaneo. Y es cuando me voy a vivir a otro lugar. Y no solo a vivir, sino que me gusta mucho cuando llego a una casa o a una casa o a un campo abierto, camping, donde sea que me mueva a dormir esa noche, me gusta siempre hacer un escaneo antes de irme a dormir. Entonces, ese escaneo me permite ya el momento de soñar que sueño mucho en ese lugar esa noche. Entonces, se me da más fácil de alguna manera pues, el viaje astral o puedo entender cuáles son, digamos, cómo está el psiquismo de las personas en esa casa o en ese lugar también, digamos, la energía que se mueve alrededor. Y eso me pasó, la última vez fue, pues hace poco me fui a vivir, digamos, al sur de la ciudad, aquí estoy en Caldas, y allí, pues esa primer noche que dormí en mi casa nueva, pues me di cuenta de esto ahí también, de que sí se estaba dando ese escaneo. Entonces empecé a mirar las energías que se están moviendo allí. También pude entender que me llegó y todo, como hasta apellidos de las familias que viven alrededor. Y yo dije, wow, es que es impresionante cómo también nos permitimos hacer esa conexión, sin dudar, porque a veces dudamos mucho. ¿Será que sí? ¿Será que esta información sí es del lugar? ¿O será que está siendo distorsionada? O nada, la conexión se hace interna y cuando uno lo siente y cuando uno empieza a hacer como todo el recorrido astralmente, y también pues lo hice de manera física. Ese recorrido también lo hice ahí como sintiendo el espacio. Entonces sí, hay digamos formas en las que todos hacemos esa conexión.
Sí, digamos, conecto ese escaneo con un escaneo que tengo yo un poco anticipatorio, protector, porque me pasó que cuando yo vivía, siempre he vivido en fincas retiradas porque mi psiquismo necesita realmente, mm, pues no, me afectan las ciudades o digamos el bullicio de las mentes de muchas personas, un poco apartado del pueblo. Viví en la casita de mayordomos de la finca de una amiga mía, pues digamos ellos convirtieron esa casita como en un cuarto para alquilar con todos sus servicios, pues cocineta o en una casita pequeña. Y yo estaba muy contenta, yo había hecho un contrato por 6 meses y básicamente en mis avisos o en mi lectura psíquica, como es como un radar y yo lo siento como que se mueve a través de los oídos o no sé, es algo así como que uno, son como unas espirales que uno conecta, digamos, es como la forma de escanear. Y yo me acuerdo que al cuarto mes, o sea, me faltaban 2 meses para cumplir el contrato, yo estaba muy contenta, pero el cuarto mes me levanté un día, levantarme, y esa voz me dijo, tienes que irte de inmediato de esta casa, moverte de esta casa. Y yo, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Bueno, pero como yo sí hago caso a las voces y no dudo, porque yo digo que ahí es donde está el éxito de uno seguir su intuición, es de que uno firmemente la siga y digamos que no se deje desviar ni hablar con nadie de esto. Yo inmediatamente llamé a mi familia, llamé a mi papá, que pues mi papá estaba dispuesto para todo, le dije, mira, yo no les voy a decir por qué, simplemente he recibido una orden de arriba de mi psiquismo, de mi ser superior, que me tengo que bajar. Mi papá como pues realmente no tenía tantas, no tenía sino como la nevera, la lavadora, pues digamos como las cosas eléctricas, los electrodomésticos. Mi papá dijo, no te preocupes, ya mismo subió, nos bajamos. Me dio pena con mi amiga, me tocó pagarle pues los 2 meses pues que debía y todo eso, y ella entendió que era algo así, y al día siguiente, pongamos que yo me bajé un viernes, y al día siguiente secuestraron a mis 3 vecinos, 3 vecinos distintos, los secuestraron. O sea que yo hubiera sido también secuestrada, obviamente ni mi papá ni mi familia no tenía dinero para pagar, nos hubiera tocado empeñarnos, pero prácticamente son avisos que se reciben a través del escaneo de que algo va a suceder porque ya está en el ambiente, y esas 3 personas realmente estuvieron secuestradas por largo tiempo, porque inclusive una de ellas se escapó, era un vecino que yo tenía súper aventurero, él vivía pues allá en el Retiro, y él escapó y se tuvo que venir a vivir a Italia, pues porque obviamente no sé todavía la historia de él cómo escapó, pero las otras dos sí hubo que pagar rescate y eran dueños de fincas muy grandes por allí. O sea que digamos que el escaneo ayuda bastante. Impresionante, o sea, la conexión es ahí siempre Sí. está, se está manifestando. Cuéntanos, o sea, como mirando ya, cuando ya sabemos esa herramienta, cómo se manifiesta, ¿qué va ocurriendo en el camino? ¿Con qué más nos vamos encontrando? Porque veo también lo que hemos hablado de cuando conociste, por ejemplo, o cuando sabías que ibas a contraer matrimonio. O sea, me parece también, digamos que, porque no ocurre solamente en lugares, también pasa con personas y con situaciones que vamos a vivir con personas. Entonces, que nos compartas un Sí, a poco, mí por me favor, como pasa mucho, eh, me, me pasa mucho conocer primero personas en el plano psíquico y luego, bueno, digamos que son personas especiales, no son cualquier persona. Realmente son sí, encuentros que tienen que suceder sí o sí. Entonces, total. bueno, voy a contar dos amigas, inclusive una de ellas la conocí en el Retiro,
hoy me acordé de ella porque la hija que está en Estados Unidos, vi que había llegado a visitarla ya y ella es bastante, como bastante especial. Y me acuerdo que a ella la conocí en la carretera, pues en esa época se podía recoger personas en la carretera, la llevé en el carro y empezamos como una amistad. Ella es sanadora, es homeópata en este momento, bueno, es una mujer muy especial, pero ella me dijo, te voy a presentar a alguien, me mencionó una amiga de ella. Y yo antes de que me presentara a su amiga, que vivía por la casa de mi mamá en ese entonces, esto fue hace muchos años, yo me conecté con la amiga de ella, estuve en el apartamento de ella y cuando llegué al apartamento de la amiga, cuando ya ella me la iba a presentar, yo dije, ah, pero es que si yo ya te conocí, yo ya soñé contigo. Entonces, digamos que ese fue, por ejemplo, un caso de una persona completamente desconocida y que iba a ser parte de mi destino, pues porque aún ella vive ahí cerquita de la casa de mi mamá Ujú. y pues siempre nos vemos y tenemos un camino espiritual, pues digamos, paralelo. Y de otro lado, la historia de mi esposo también, porque pues realmente yo no había, digamos que en mis planes de vida internos, desde la parte mental, no había tenido como un deseo muy intenso de casarme. Entonces me demoré bastante, pero a los 42 años, no sé por qué un día tuve un sueño, estaba en la casa de mi mamá, yo pues me bajé del retiro, entonces porque era como si todo se estuviera construyendo dentro de un plan más allá de lo que, digamos, uno alcanza a ver. Y resulta que tuve un sueño que por el balcón de la casa de mi mamá llegó una cama doble y en esa cama doble venían unas flores gigantescas como de otro planeta, no existen en esta realidad, y yo me parecieron divinas y me pareció como tan exótico. Yo sentí que era como recibir como una tarjeta y esa cama por ese balcón, o sea, una cosa completamente alucinante, pues porque eso no sucede sino en los sueños, pero digamos que fue un aviso, como se dice, con bombos y platillos, de que iba a tener una pareja exótica. Entonces cuando me desperté, yo pensé, pero ve, qué raro, me huele a boda, pero yo ni siquiera no tengo novio y no conozco como a nadie en este momento, como con posibilidades de que yo me noviara. Y no, me quedé como tranquila, como relajada y al poco tiempo, pues digamos que prácticamente que por ahí al mes una amiga que yo le había dejado una carta, bueno, es toda una historia, ella me dijo, ay, mira, yo pues había querido tener una relación aquí en Inglaterra con alguien y la había dejado a ella como encargada de que si encontraba a alguien que me lo presentara. Y pues realmente se dio a través de ella y viajé a Inglaterra, lo conocí y prácticamente nos conocimos en el aeropuerto. Y dentro de mí siempre tenía como registrado cada que iba a aeropuertos, porque yo antes de conocerlo a él viajé mucho, pues trabajé en agencia de viaje, yo siempre he viajado y todas mis vacaciones siempre iba pues a islas, porque he visitado muchas islas y prácticamente cuando lo vi, como que yo dije, ve, tan especial, porque yo siempre veía como esas parejas que se encontraban en los aeropuertos y como dentro de mí pensaba como, qué rico, me gustaría como un encuentro de esos de aeropuerto y realmente así fue el encuentro con la primera vez con mi esposo, aeropuerto. Fuera de eso, antes de yo llegar, me tocó por acá, me tocó por este hombro y me dijo, tenemos química. Digamos que esto fue en el astral, no fue sueño, sino que energéticamente vino y me reconfirmó que teníamos química. Entonces, cuando ya llegué, yo ya sabía muchas cosas. Estaba conectada. Sí, también se había hecho ahí como esa conexión. Bueno, para explicarle un poquito pues a las personas que van a ver este video,
el campo astral no es solamente en los sueños, o sea, el campo astral es, digamos, nuestra energía, es, digamos, toda esa conexión que tenemos no solamente con esta realidad, sino con todas las realidades en las cuales nos movemos, porque a veces solemos decir que el mundo astral, el campo astral solamente es cuando me voy a dormir y cuando estoy soñando, pero realmente no, la energía siempre se está moviendo, sea que estamos en esa ensoñación o sea que estamos en esta realidad. Entonces también es como para que empecemos a mirar cómo nos conectamos, o sea, cómo empezamos a recibir un montón de señales, un montón de símbolos o simplemente esa química que tenemos con ciertas personas, porque sí, eso se siente inmediato. Y a veces pues también nos pasa con otras personas que no sé por qué, no me siento a gusto o cuando vamos a un lugar qué es lo que debemos hacer, lo que te pasó y lo que nos compartías, de ese lugar que rentaste por unos 6 meses y de una sentiste, te llegó el mensaje y bueno, tengo que moverme. Entonces muchas veces no lo tenemos en cuenta cuando soñamos o cuando tenemos un aviso de no viajar a un lugar, que lo he escuchado mucho, Un de aviso. personas que reciben avisos en sueños de no viajes a tal lugar o dile a tal persona, porque también nos sucede que soñamos con familia cercana o amigos cercanos, familia, de que no viajen porque puede pasar algo o de que tengan cuidado. Eso también se da para conexiones para otras personas. Bueno, ahorita miremos entonces, Clara, que me parece pues súper importante, y es ese aspecto de cómo también pues empiezan a proyectar esos mapas así tan específicos. Yo quiero compartir un De poco, frente. hola, hola, ¿se escucha? Sí, Ah, bueno, sí. que me dices detente, entonces pensé que no se escuchaba bien. Hubo como un pequeño zigzagueo, pero ya volvió otra vez. Ah, bueno, está bien. Bien. Bueno, quería como compartir así, Clara, un mapa que me sucedió antes de tener a mi hija Almara y fue hace aproximadamente 4 años y medio. Y en este sueño que tuve, pues había como, me mostraban como la parte de Sudamérica y una parte de Europa y era como que en 4 años vendría un ser a mi vida, traería vida de alguna manera. Entonces, fue muy específico, o sea, porque exactamente a los 4 años pues yo quedo en embarazo de Almara y llega ella a mi vida y pues también une como dos continentes en este momento. Uh-huh. Entonces, eso es como un ejemplo de cómo se Increíble. manifiesta ahí. Sí, fue pues digamos que en el momento yo como que, ay, bueno, puede que sí, pero cuando empezó a pasar el tiempo y cuando fueron llegando los 4 años, y eso me di cuenta al remitirme a la bitácora, que empecé a leer. En embarazo me pasó mucho que empecé como a recapitular un montón de cosas. Y dije, ay, pues que ya me había avisado de esto. O sea, mi ser, mi espíritu ya me había hablado. Y quizás esa voz que yo escuchaba Claro, era mi propio doble o mi propia energía. claro, es que sucede así. Yo digo que dentro de los viajes hay cosas claves que son mapas, avisos, recomendaciones, claves, porque digamos hay claves para viajar a otros lugares donde uno dice, bueno, allí es clave tal cosa, porque todos los lugares ofrecen distintas características y uno tiene que aprender a manejar distintas culturas, distintos entornos, energéticamente otro paisaje. No es lo mismo vivir en montaña que vivir en río, que vivir cerca al lago, que vivir, ¿me entiendes? O sea, digamos, eso es fundamental porque el paisaje también influye. Digamos, el contexto de la naturaleza. Es como en un viaje, cuando uno escoge, ay, qué rico, voy a ir a tomar sol o voy a ir a un lugar frío. Entonces, todas esas características o elementos se dan también en los sueños, de que hay elementos donde uno recibe mensajes, por decir algo, yo ahorita recibo muchos mensajes como con pueblos pequeños, donde, por ejemplo,
son pueblos con pocas personas. Tengo encuentros como con pequeños grupos, todavía no, pues no me ha llegado pues la parte real de ese sueño, pero tengo como mucha repetición de esa imagen de encontrar personas o conocidas o desconocidas, pero afines y de repente como en pueblecitos o en lugares de campo muy específicos, inclusive como que he ido varias veces a los mismos lugares. Entonces, eh, encadenando esto un poco, hay personas, por ejemplo, que me han contado en sus propios mapas o en sus propios viajes que buscan como una ruta, buscan llegar a un lugar y tienen sueños repetitivos de que nunca llegan, o que van a una estación, cogen un tren y el tren nunca sale. Entonces, digamos, es como relacionado también con algo de la vida, hasta que eso no se resuelve, porque digamos me pasó con alguien que hasta que no resolvió una relación que tenía con su expareja, pues llevaban ya como 24 años de casados y estaban como, pues realmente ya habían como que finalizado el ciclo, y ella como que recorría rutas, pero no llegaba, y cuando se separó, empezó ya como a ese sueño a desaparecer, y ella a llegar a lugares lindos y a cambiar como el paisaje de los sueños. Entonces digamos que son también maneras de mostrarle a uno que uno no llega porque hay algo que no se acomoda. Porque hay como algo que falta en ese mapa, o hay algo que falta en esa ruta, o algo que se mete en el camino y pues no nos deja como seguir avanzando. Sí, entonces eso que hablas es súper importante, y es también, digamos, la manera en que se va manifestando en muchas personas esta conexión con los sueños. Sí, son como las piezas de un rompecabezas. Y entonces lo vamos como armando, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos también muchas veces, digamos, cuando hacemos un mapa de sueños. O sea, en el mapa de sueños empezamos a decir, bueno, voy a trazar una ruta, a dónde quiero moverme, cuáles son esos deseos que quiero, y es también, digamos, la invitación que queremos con este video, y es de que las personas empiecen a hacer sus mapas de sueños, empiecen a materializar todo eso que tienen, porque los sueños también son todos esos proyectos e ideas que tenemos, y cómo empezamos a aterrizarlas y las ponemos en un mapa, cómo ponemos una imagen de ese lugar que queremos vivir o esa casa que queremos. También, digamos, esas herramientas que van llegando a mi vida y que me permiten pues como lograrlo. Entonces, es una ruta que trazo y a partir de mi propio conocimiento, de mi propia experiencia, de todos los dones o habilidades que tenemos cada uno. Entonces también la invitación es que antes de que se termine este 2020, pues que ha sido tan movido, pues que nos demos la oportunidad de hacer nuestro mapa de sueños y empezar a plasmar y a darle, digamos, como orden a esa información, que a veces la tenemos por allá, pero nunca la aterrizamos, entonces se queda en el aire. Sí, yo me acuerdo que yo cuando quería conocer una pareja, yo hice un mapa, lo hice por escrito, o sea, yo dije, la quiero así, la quiero con tales características, bueno, digamos que una lista de todo lo que yo quería, y me acuerdo que fui y la quemé en una luna llena en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, y prácticamente ahí como en una escultura que hay, y fue una cosa tan sintonizada porque básicamente la pareja que yo traje estaba relacionada con viajar. Entonces digamos que estaba todo relacionado. Fui y quemé eso. Me acuerdo que yo tenía un amigo en esa época que había vivido aquí en Inglaterra, un amigo arquitecto, me estaba visitando, lo fui a llevar y aproveché y yo dije, pues voy a llevar como este listado ya, pues estas cenizas de lo que yo quisiera, lo voy a llevar al aeropuerto, y dejé esas cenizas allí, y prácticamente pues todo se fue como encadenando. De hecho, todo, como todo es mental también, y a través de, yo iba siempre de vacaciones allí cuando estudiaba aquí homeopatía en Inglaterra, porque tenía una amiga que tenía una casa muy linda, muy especial, y entonces siempre me invitaba, y yo me acuerdo que
cada que yo iba allá, yo decía, quiero vivir acá, quiero vivir acá, quiero vivir acá. Y básico, conocí a mi esposo, llegamos a vivir un año, entonces digamos que desde la parte interna hacia la parte externa, con el tiempo y de acuerdo al destino que uno vaya construyendo. Ese ritual, que lo he llamado mucho como ese ritual de Sí, conexión, ese ritual de pedir, digamos, al universo o a mi ser, qué es lo que quiero, porque muchas veces dejamos que las cosas pasen y, bueno, qué es lo que quiero pedir o qué es lo que quiero que se manifieste. Y me hiciste acordar de lo que me sucedió, por ejemplo, de ese pedido que hice con listado tal cual de cuáles eran esas características en ese momento para el compañero pues que quería para mi vida. Y pues luego de que yo hago esto, pues conozco al papá de mi hija. Y digo, pues bueno, ahí tendría que llegar porque iba a llegar ese regalo que es mi bebé Almara, pero así se dio. Digamos que también es como, pues vamos sincronizando y vamos entendiendo por qué las personas están en nuestra vida, o para qué, cuál es, digamos, ese propósito de aprendizaje. es verdad, agregando también lo de que uno va, digamos, como pidiendo eso al universo de una manera clara, porque es importante que uno tenga muy claro cómo lo quiere y, digamos, como ciertas características que sean afines con uno. Yo me acuerdo que siempre decía, si yo tengo una pareja, quiero que sea agente viajero. Pensaba que agente viajero, o sea, que viajaba cantidades. Entonces, ¿por qué mi alma necesita mucho espacio? Entonces, cuando lo conocí, yo dije, tal cual lo pedí, que viajara mucho para que tuviéramos espacios, porque él llegaba, se quedaba 15 días, volvía y viajaba, y así pasamos muchos años. Entonces, pues realmente yo digo que todo lo que se ha pedido a nivel, digamos, en armonía con la vida, porque pues realmente todo siempre ha sido en armonía, también se ha dado porque esos son sueños también que se han hecho realidad, Uh -huh. que están conectados también con un destino, entonces, pero que uno también se ayuda un poquito porque pues uno no va a lograr algo, no va a lograr pues, digamos, un libro si no actúa, si no escribe, si no trabaja todos los días, si no tiene la disciplina. Entonces, digamos que uno tiene que poner también su partecita, su Uh -huh. corazón, su intención. Así es. Bueno, y hablando del libro, qué rico que nos compartas, Clara, qué significa Viaje Umbral de Sueños, que es el nuevo libro ahorita que salió, que has creado, esa nueva creación que has traído al mundo. Cuéntanos un poquito, qué rico. Bueno, sí, bueno, ¿cómo se dice? Esta hija o hijo, pues digámoslo, es andrógino. Sí. Y todos son andróginos. Entonces, eh, básicamente, de esos viajes que a través de toda mi vida me acompañaban y que guiaban mi vida. Y digamos, llevados bajo la manera de diario lunar, encontré como muchas características que coincidían y que se daban, por ejemplo, en el día del periodo o en el día 20. Y entonces comencé a encontrar una sincronicidad impresionante en todos esos sueños y pensé que sería una buena forma de enseñar a través de este viaje y de haber cruzado todos estos umbrales, porque fueron muchos umbrales en otras dimensiones, pues digamos que a través de los sueños uno entra en muchas dimensiones, pues compartirlo con muchas personas y así fue como pues hice, digamos, como este proyecto.
básicamente también obedeció a que tenía, digamos, muchísima información que es útil para estos momentos donde las comunicaciones y los nuevos sentidos se deben desarrollar, porque en esta época he estado acompañando a muchas personas jóvenes, digamos como tú, y como, digamos, personas que van a tener como ya un futuro relacionado con unos nuevos sentidos, y prácticamente ahora casi todas ellas nacen con la facilidad de trasladarse fácilmente, de recibir mensajes. Entonces, digamos que en esta última etapa, eh, mm, pues he estado como siendo como mentora, como ayudando a que estas personas también dirijan su vida a través de los sueños y aprendan también de su simbología, y como son personas jóvenes, entonces, y que ya están conectadas como con toda esa cantidad de mensajes que empiezan a llegar diariamente, 2, 3, 4, 5, porque pues realmente ahora hay un planeta que es Neptuno, que va a estar ha estado en Piscis, que es la casa 12 en la astrología, que rige mucho la parte de los sueños. Neptuno pues está relacionado no solamente con eso, con el arte, pues digamos que Neptuno está relacionado con estar en un caos o en una situación caótica o en una nube, pero al mismo tiempo en aprender a recibir la energía positiva, porque todo tiene sus dos partes. Entonces digamos que básicamente esa es como la idea del libro, pues ayudar a que las personas encuentren su camino. Antes como digamos, cambiando un poquito bruscamente el tema, voy a contar un sueño muy importante que tuve cuando yo llegué a Inglaterra, relacionado con conseguir un puesto o con tener, o sea, con encontrar un lugar donde trabajar, porque como en este momento todo el mundo también está cambiando de actividades y tratando de encontrar nuevos caminos. Yo estaba en la casa de una señora acá en el campo, eso fue cuando estaba estudiando homeopatía, había acabado de terminar un trabajo y resulta que vino una crisis acá en Inglaterra y la señora me dijo que ya no me podía pagar tanto como me había ofrecido, y yo ya había renunciado del otro trabajo, o sea que me tocó venirme con muy poquita plata, pero ella me dijo, pero no te preocupes que yo te ayudo a encontrar acá, y yo simplemente en esos casos me suelto, pues yo no me preocupo, yo no me quedo en tensión, sino que me suelto y fluyo. Y me acuerdo que yo soñé con un cementerio, y cuando me levanté, ella era muy conectada y yo le dije, ay, soñé con un cementerio, y ella me dijo, te vas a ir hoy o lo más pronto que puedas a un lugar, a un hospital de ancianos que quedaba lejos, como a una hora, había que coger 2 buses, había que subir una montañita, bueno, te vas a ir para un hospital y ese hospital queda cerca a un cementerio, tú lo vas a reconocer porque vas a pasar un cementerio y ahí queda el hospital. Bueno, digamos que yo inmediatamente, porque yo actúo de inmediato a ese hospital. En el momento que llegué, ella me había, y en el momento que llegué me preguntaron que si yo tenía cita y que si venía para entrevista. Y yo le dije, no me han dado la cita, pero sí vengo para que me den para entrevista. Y me dijeron, ah, pues ya que está aquí, la entrevistamos de una vez. Me entrevistaron. Inmediatamente yo me fui para la casa con la plena seguridad que ese iba a ser mi trabajo, porque la señora me dijo, tranquila, no te preocupes que yo te ayudo, y como ella estaba conectada también con los sueños, entonces esperé prácticamente 2 o 3 horas nada más. O sea, me llamaron y me dijeron, empiezas a trabajar medio tiempo, porque yo estaba estudiando, entonces mis turnos eran de 8 horas como asistente de enfermería. Entonces, básicamente, conseguí un trabajo después de que la señora me había dicho que qué pena que no me podía pagar. Las puertas, o digamos los umbrales, se abrieron por otro lado, y cuando llegué allí la primera vez me preguntaron, ¿usted tiene el número del seguro que piden para trabajar? Y yo dije, no, pues dije, pero tranquilamente, y en ese momento me dieron el número del seguro social que se necesita acá, y yo no hice ninguna. Desde ese momento pude
trabajar medio tiempo, estudiar medio tiempo y resulté con papeles, digamos, por un sueño. Wow. Todo así muy, digamos, como una ruta, lo que hemos venido hablando, o O sea, todo se fue sea dando paso. que pues prácticamente lo que es para uno y a uno le llega el Total, destino, así es. una ruta Claro. completa. Ujú. Hasta el número que me dieron de ahí. Ah, no, espere, no sé de dónde lo sacaron. Ni me pregunté, yo simplemente feliz. Hola. O sea que pues es un buen ejemplo para muchas personas que confíen que que el destino también lo encuentra uno, pero uno también se ayuda. Yo después de eso, Qué maravilla. Ay, Clara, muy agradecida con este espacio, con se está este... como dañando la conexión. Sí, sí.